Si salgo de aquí, te van a faltar dioses para rezar por tu vida. Estas palabras resonaron como un eco de amenaza desde lo profundo de una celda de máxima seguridad. Fueron dirigidas al presidente Nayib Bukele por el temido líder pandillero conocido como el Viejo Lin, quien, incluso tras las rejas, sigue siendo una figura que provoca miedo y respeto. Pero, ¿cómo logró Lin comunicarse con el mandatario desde el aislamiento más extremo? Quédate hasta el final del video para descubrir esta historia llena de intriga, poder y venganza. Antes de continuar, te invito a darle like a este video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Tenemos más historias como esta que seguramente te atraparán. Ahora sí, comencemos. El gobierno de Nayib Bukele ha implementado una política implacable para desmantelar las pandillas en El Salvador. Desde que asumió el cargo, Bukele dejó claro que su objetivo era erradicar la influencia de las maras, esas organizaciones que durante décadas sembraron miedo en las calles salvadoreñas. Con medidas drásticas como el régimen de excepción y redadas masivas, el gobierno capturó a miles de pandilleros en cuestión de meses. Las cárceles, diseñadas para alojar a unos pocos miles de reclusos, pronto se llenaron hasta el límite. Bukele no se detuvo ahí. Prometió que la lucha contra el crimen organizado sería total, una guerra sin cuartel. Sus discursos públicos mostraban una determinación inquebrantable: no descansar hasta que el último pandillero estuviera tras las rejas o fuera neutralizado. Sin embargo, había un enemigo que representaba un desafío excepcional: el Viejo Lin. Lin no era un líder cualquiera. Era considerado una leyenda entre los miembros de las maras. Se había ganado su puesto no solo por su brutalidad, sino también por su capacidad estratégica. Desde su juventud había ascendido en las filas del crimen organizado, demostrando una astucia que lo distinguía de otros pandilleros. Para sus enemigos era un monstruo, para sus aliados un líder casi divino. Incluso tras ser capturado y confinado en una de las prisiones más seguras del país, Lin no había perdido su influencia. Los intentos del gobierno por cortar sus conexiones con el exterior parecían inútiles. Desde su celda continuaba orquestando movimientos estratégicos y enviando órdenes a sus seguidores, quienes operaban en las sombras de San Salvador. Una noche, mientras la ciudad parecía dormir, en un barrio olvidado por el tiempo, los líderes de las maras se reunieron en secreto. En una sala mal iluminada, con paredes llenas de grafitis que contaban historias de violencia y poder, los cabecillas discutían el siguiente paso. El Viejo Lin, aunque físicamente ausente, presidía la reunión a través de sus palabras y órdenes transmitidas por mensajeros de confianza. Bukele cree que con sus redadas y detenciones puede destruirnos, pero no entiende lo que somos. Más que una pandilla, somos una fuerza que no puede ser borrada tan fácilmente, dijo Lin en un mensaje que resonó entre los presentes. Los líderes asintieron, sus rostros endurecidos por años de lucha, decididos a demostrar que su organización no sería derrotada sin dar pelea. Por su parte, Nayib Bukele seguía de cerca cada movimiento de las pandillas. Los informes de inteligencia llegaban diariamente a su despacho, advirtiendo de un posible resurgimiento de la violencia. Bukele entendía que el Viejo Lin era una pieza clave. Mientras ese hombre tuviera poder, la estabilidad del país estaría en peligro. Necesitamos adelantarnos a ellos, dijo Bukele en una reunión con su equipo de seguridad. Lin es peligroso, pero no invencible. Desmantelaremos su red desde dentro, con precisión y sin descanso. El gobierno intensificó sus operaciones encubiertas. Agentes especialmente entrenados se infiltraron en las filas de las pandillas, ganándose la confianza de los subordinados de Lin y recopilando información vital.
Mientras tanto, en las calles, las fuerzas del orden mantenían una presencia constante, ejecutando redadas nocturnas que aumentaban la tensión en la ciudad. Finalmente, una filtración crucial llegó a manos del presidente. Un lugarteniente de confianza de Lin había sido capturado y bajo una intensa presión reveló la ubicación de uno de los escondites más importantes del líder pandillero. Con esta información, Bukele ordenó una operación militar cuidadosamente planificada. En las primeras horas de la madrugada, las fuerzas especiales irrumpieron en el refugio de Lin. La operación fue rápida y precisa, con un breve pero intenso intercambio de disparos. Lin fue capturado y trasladado a una prisión de máxima seguridad. La noticia de su arresto recorrió el país, generando tanto alivio como temor a las represalias de las maras. Desde su ingreso a la prisión, Lin enfrentó un sistema diseñado para quebrantar a los hombres más fuertes. Encadenado y bajo vigilancia constante, fue conducido a una celda diminuta y lúgubre. Las condiciones eran inhumanas: una cama de madera dura, un cubo como inodoro y una soledad que parecía aplastarlo. Los guardias, siguiendo órdenes estrictas, lo despertaban a cualquier hora de la noche, golpeando los barrotes y lanzando insultos. Durante las comidas, le servían raciones mínimas, a menudo en mal estado. Los otros prisioneros, especialmente aquellos de pandillas rivales, lo veían como un objetivo. Lin tuvo que defenderse constantemente, utilizando toda su astucia y habilidades para sobrevivir. Sin embargo, Lin no se dejó doblegar. Su mente seguía trabajando. Sabía que su tiempo en prisión sería solo una etapa en su historia. A través de sobornos y mensajes cifrados, logró restablecer contacto con sus aliados en el exterior. Un día, un guardia sobornado le entregó una nota. Todo estaba listo para enviar un mensaje al presidente Bukele. En una noche silenciosa, las calles de San Salvador amanecieron con un mensaje perturbador. Grafitis, estratégicamente colocados en distintos puntos de la ciudad, decían: «Bukele, esto no ha terminado. Escaparé y vendré por ti. Lin». El impacto fue inmediato. Los ciudadanos, temerosos, debatían sobre el alcance de la amenaza. Los medios de comunicación cubrieron la noticia ampliamente, especulando sobre cómo un preso en máxima seguridad había logrado enviar semejante mensaje. En el Palacio Presidencial, Bukele, visiblemente molesto, convocó a una reunión de emergencia. No podemos permitir que este hombre mantenga su red de comunicación. Redoblen los esfuerzos para aislarlo por completo, ordenó, consciente de que el viejo Lin seguía siendo una amenaza, incluso tras las rejas. Pero Lin no planeaba quedarse mucho tiempo en la cárcel. Con cada día que pasaba, su plan de fuga tomaba forma. Sobornos, manipulaciones y distracciones mantenían ocupados a los guardias, mientras sus aliados en el exterior aumentaban la violencia como una cortina de humo. Finalmente, una noche lluviosa, Lin ejecutó su plan. Con ayuda de su red de leales, logró escapar, dejando tras de sí un rastro de caos y confusión. Cuando la noticia de su fuga llegó a Bukele, su rostro se ensombreció. Sabía que esto era solo el comienzo. Lin estaba libre, y con su libertad venía una promesa de venganza. Y así comienza una nueva etapa en esta guerra entre un presidente decidido y un líder pandillero implacable. La lucha por el control de El Salvador está lejos de terminar. Si esta historia te ha atrapado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Hoy les traemos un relato que desvela los rincones más oscuros del crimen organizado en El Salvador. Se trata de la vida y los actos de Carlos Ernesto Mojica Lechuga, conocido como Viejo Lin, uno de los líderes más notorios de la Pandilla 18. A lo largo de los años, este hombre tejió una red de violencia, poder y miedo que marcó un antes y un después en la historia del país.
Antes de comenzar, recuerda apoyarnos con un like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Vamos a ello. Carlos Ernesto Mojica Lechuga nació en un hogar salvadoreño de clase media. Aunque su familia gozaba de estabilidad económica, el rechazo que experimentó durante un viaje a Los Ángeles en los años 70 fue un punto de inflexión en su vida. La humillación que sufrió por hablar español en una sociedad que despreciaba a los latinos encendió una chispa de rebeldía en su interior. A los 12 años, Mojica encontró refugio en una clica de la pandilla 18 conocida como Los Malditos de la H Street. Su iniciación no solo implicó golpes brutales, sino también el abandono de su identidad. Dejó de ser Carlos Ernesto y adoptó el nombre Lee Links, una representación de su nueva vida. Fue aquí donde desarrolló la crueldad y el instinto de supervivencia que más tarde lo convertirían en un líder temido. En 1980, Mojica regresó a El Salvador, un país devastado por el conflicto armado. Aunque inicialmente se unió a un grupo guerrillero, pronto abandonó esa causa para dedicarse al crimen organizado. En un contexto de pobreza y violencia, las pandillas comenzaron a ganar terreno y Mojica, con su experiencia en Los Ángeles, se convirtió en uno de los principales impulsores de la expansión de la pandilla 18 en el país. A lo largo de los años, Mojica consolidó su poder mediante una combinación de astucia estratégica y brutalidad. Bajo su liderazgo, la pandilla 18 no solo controlaba territorios, sino también redes de extorsión, tráfico de drogas y armas. Su reputación como líder implacable quedó sellada con actos de violencia extrema, como el desmembramiento de enemigos para enviar mensajes a otras pandillas y a la sociedad. Uno de los episodios más recordados durante el liderazgo de Mojica fue la masacre de El Campamento Fantasma, ocurrida en 1997. Según los testimonios recopilados por la Policía Nacional Civil, PNC, un grupo de jóvenes, miembros de la MS-13, invadió un territorio controlado por la pandilla 18 para reclutar nuevos miembros. Mojica, que veía este acto como una afrenta directa a su autoridad, ordenó un contraataque que dejó más de 12 muertos, incluidos civiles. El Campamento Fantasma, ubicado en una zona rural, era un lugar conocido por ser un punto de reunión de la MS-13. Mojica no solo organizó el ataque, sino que supervisó personalmente su ejecución. Los pandilleros irrumpieron en la madrugada, armados con machetes y armas de fuego, sembrando el caos y dejando un rastro de muerte. Entre las víctimas había 3 adolescentes que no estaban involucrados con las pandillas, lo que generó una fuerte condena por parte de la comunidad. Este episodio se convirtió en uno de los símbolos de la crueldad desmedida de Mojica. En el año 2000, Mojica enfrentó una de las crisis más grandes de su liderazgo: la traición de uno de sus hombres más cercanos, conocido como el Calavera. Este pandillero, que había sido su mano derecha durante años, comenzó a desobedecer órdenes y a colaborar con las autoridades a cambio de protección. Cuando Mojica se enteró de la traición, ordenó una operación para capturar a el Calavera y hacerlo pagar por su deslealtad. La historia cuenta que Mojica, furioso, organizó una reunión con los líderes de diferentes clicas en una casa de seguridad. Durante el encuentro presentó pruebas de la traición y ordenó que el Calavera fuera ejecutado. Sin embargo, la operación no salió como esperaba. El Calavera logró escapar, dejando una sombra de paranoia en la estructura de la pandilla. Este episodio marcó un punto de inflexión en la vida de Mojica, quien a partir de entonces incrementó el control sobre sus subordinados, implantando un sistema de vigilancia interna que castigaba cualquier indicio de deslealtad con la muerte. Otra historia relacionada con Viejo Lin
es la tragedia de las hermanas Márquez, dos jóvenes que fueron víctimas de la brutalidad de la pandilla 18. Según las investigaciones, las hermanas de 16 y 18 años habían sido acusadas falsamente de espiar para la MS-13. Mojica, sin confirmar las acusaciones, ordenó que fueran interrogadas. Las jóvenes fueron secuestradas y llevadas a una casa de seguridad, donde fueron torturadas durante horas. A pesar de que no confesaron ningún vínculo con la pandilla rival, Mojica dio la orden de ejecutarlas. Sus cuerpos fueron encontrados semanas después en un río, con signos de violencia extrema. Este caso generó indignación nacional y puso en evidencia la crueldad de Mojica y su organización. En 2003, Mojica fue capturado por las autoridades salvadoreñas y condenado a 40 años de prisión por homicidio agravado, violación y desmembramiento. Aunque la justicia logró detener sus actividades criminales, su legado continuó marcando la dinámica de las pandillas en el país. Desde su celda, Mojica siguió ejerciendo influencia sobre la pandilla 18, utilizando teléfonos móviles y aliados externos para coordinar actividades ilícitas. En 2020, recibió una condena adicional de cadena perpetua por extorsión, narcotráfico y otros crímenes. Actualmente, Mojica pasa sus días en una celda de aislamiento, con solo 30 minutos de sol a la semana. Su vida, controlada por los guardias del penal, es un reflejo de la caída de un hombre que alguna vez tuvo un poder desmedido. Aunque afirma estar retirado de la pandilla, las autoridades mantienen vigilancia constante, conscientes de que incluso en prisión sigue siendo una figura influyente. La historia de Carlos Ernesto Mojica Lechuga es un recordatorio de cómo el crimen organizado puede emerger en contextos de desigualdad y violencia estructural. Aunque Mojica está tras las rejas, su legado sigue presente en las calles de El Salvador, donde las pandillas continúan sembrando el caos. Si esta historia te pareció impactante, no olvides dejarnos tu apoyo con un like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. El anciano conocido como el Viejo Lin, una figura temida y respetada entre las sombras de la organización criminal conocida como los Mara, caminaba lentamente por los estrechos pasillos del centro de confinamiento del terror, Secot. Sus ojos oscuros y penetrantes analizaban cada rincón, cada guardia y cada recluso que se cruzaba en su camino. A pesar de las condiciones duras e inhumanas de la prisión, Lin mantenía una postura erguida y una mirada que parecía perforar el alma de cualquiera que osara cruzarse con él. Desde su llegada al Secot, su presencia había sido una sombra constante y una amenaza latente. Los guardias, aunque endurecidos por años de servicio, no podían evitar sentir un escalofrío al pasar junto a su celda. Los otros reclusos, incluso los más temidos, sabían que Lin no era un hombre común. Su nombre había trascendido las fronteras de las calles y las cárceles, convirtiéndose en un símbolo de poder, estrategia y peligro. Sin embargo, Lin no era solo un líder, era un estratega nato, un hombre cuya mente operaba como un tablero de ajedrez en constante movimiento. El inicio del plan. Día tras día, Lin observaba y escuchaba. En el Secot, la información era más valiosa que cualquier arma, y Lin sabía cómo obtenerla. Había aprendido a leer los patrones de los guardias, las rutinas de los reclusos e incluso las grietas en la infraestructura de la prisión. Lentamente, comenzó a trazar un plan audaz y despiadado. No se trataba solo de escapar de la prisión, sino de enviar un mensaje al presidente Nayib Bukele, quien había jurado desmantelar la organización de los Mara y erradicar su influencia de El Salvador. Una noche oscura y lluviosa, Lin convocó a sus hombres más leales.
En la penumbra de su celda, bajo la tenue luz de una bombilla parpadeante, delineó los detalles de su plan. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de intención y propósito. El objetivo era claro: atacar directamente al núcleo del poder de Bukele, secuestrar a su hija Gabriela. El silencio que siguió a su declaración fue profundo, cargado de incredulidad y temor. Pero cuando Lin habló de nuevo, su voz firme y calculada disipó cualquier duda, llenando a sus hombres de una determinación feroz. La infiltración y el secuestro. El primer paso era obtener información clave sobre los movimientos de Gabriela Bukele. Dentro del SECOT, Lin contaba con un informante inesperado, un guardia corrupto, ahogado por deudas y dispuesto a arriesgarlo todo por dinero. A cambio de una suma considerable, el guardia comenzó a filtrar detalles sobre la rutina de la familia presidencial. Gabriela, una joven con inclinaciones artísticas, asistía a clases privadas de piano los martes y jueves en un conservatorio exclusivo, un lugar donde la seguridad era menos estricta. Mientras Lin dirigía las operaciones desde el SECOT, en el exterior, Armando, uno de sus lugartenientes más confiables, tomaba el mando. Reunió a un grupo de pandilleros cuidadosamente seleccionados, hombres con experiencia y dispuestos a ejecutar el plan sin titubeos. Cada miembro tenía un rol específico en la operación, y el equipo se aseguró de contar con vehículos, armas y un refugio seguro donde esconder a Gabriela una vez capturada. El día del secuestro, la tensión era palpable. En las afueras del conservatorio, los Mara tomaron posiciones estratégicas. Armando y otros 2 pandilleros se hicieron pasar por repartidores de una empresa de catering, que abastecía un evento en el lugar. Otros 2 miembros del equipo esperaban en un vehículo estacionado cerca de la entrada. Cuando Gabriela salió del conservatorio acompañada únicamente por un guardaespaldas, los Mara actuaron con precisión quirúrgica. En cuestión de segundos, redujeron al guardaespaldas, lo desarmaron y lo dejaron inconsciente en un callejón cercano. Gabriela fue forzada a entrar en el vehículo, que desapareció en la distancia con un chirrido de neumáticos. El enfrentamiento. Dentro del SECOT, el viejo Lin esperaba la señal de éxito. Cuando llegó, permitió que una rara sonrisa cruzara su rostro. Sin embargo, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La noticia del secuestro de Gabriela Bukele explotó como una bomba en los medios de comunicación. Nayib Bukele, furioso y desesperado, movilizó a todas las fuerzas de seguridad del país para encontrar a su hija. El secuestro no era solo un ataque personal, era un desafío directo a su autoridad y a su promesa de erradicar el crimen organizado. En su escondite, Gabriela fue tratada con respeto, un movimiento calculado para asegurar su valor como moneda de cambio. Armando se encargó de comunicar las demandas de Lin al gobierno, la liberación de varios líderes pandilleros y un paso seguro fuera del país. Las negociaciones eran tensas y cada minuto que pasaba aumentaba la presión sobre ambas partes, el rescate y la emboscada. Finalmente se acordó un intercambio en un lugar remoto. Lin, desde su celda, dirigió cada detalle de la operación. Sin embargo, el presidente Bukele había planeado una operación encubierta para recuperar a su hija sin ceder a las demandas de los Mara. Cuando los pandilleros entregaron a Gabriela sana y salva, fueron emboscados por fuerzas especiales del gobierno. La operación fue rápida y letal. Armando y varios de sus hombres cayeron en el enfrentamiento y los sobrevivientes fueron arrestados. Aunque Gabriela fue rescatada, Lin había logrado enviar un mensaje claro. Incluso desde detrás de los barrotes, su influencia seguía siendo palpable. Sin embargo, la victoria fue efímera. Bukele intensificó las medidas de seguridad en el SECOT y ordenó un castigo ejemplar para Lin y los líderes restantes de los Mara. El declive del imperio Lin fue aislado en una celda más restrictiva y las condiciones en el SECOT se endurecieron aún más.
el gobierno implementó medidas draconianas para debilitar la influencia de los mar adentro y fuera de la prisión. Las redadas y los operativos continuaron, y la estructura de la pandilla comenzó a desmoronarse. Con el tiempo, la figura del viejo Lin pasó de ser una leyenda temida a un recluso en declive, mientras Bukele consolidaba su control sobre el país. El enfrentamiento entre el viejo Lin y Nayib Bukele marcó un punto de inflexión en la lucha contra las pandillas en El Salvador. Aunque Lin había perdido la batalla, su historia quedaría grabada como un recordatorio de los desafíos y sacrificios en la guerra contra el crimen organizado. Actualmente, Mojica pasa sus días en una celda de aislamiento, con solo 30 minutos de sol a la semana. Su vida, controlada por los guardias del penal, es un reflejo de la caída de un hombre que alguna vez tuvo un poder desmedido. Aunque afirma estar retirado de la pandilla, las autoridades mantienen vigilancia constante, conscientes de que incluso en prisión sigue siendo una figura influyente. La historia de Carlos Ernesto Mojica Lechuga es un recordatorio de cómo el crimen organizado puede emerger en contextos de desigualdad y violencia estructural. Aunque Mojica está tras las rejas, su legado sigue presente en las calles de El Salvador, donde las pandillas continúan sembrando el caos. Si esta historia te pareció impactante, no olvides dejarnos tu apoyo con un like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Nada en esta vida es gratuito, y cuando se trata de negociar con un pandillero, esta regla se torna más cierta que nunca. Nayib Bukele lo aprendió de la forma más dura, enfrentándose a una situación que puso en jaque no solo su autoridad como presidente, sino también su corazón como padre. La amenaza de perder a su hija Gabriela para siempre lo obligó a tomar una decisión que resonaría en todo El Salvador. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer? Quédate hasta el final del relato para conocer la historia completa. El viejo Lin, cuyo nombre real era Vicente Linares, nació en 1962 en un pequeño caserío de Soyapango, en el seno de una familia que apenas sobrevivía con lo mínimo. Su infancia estuvo marcada por la privación y la violencia. Su padre, don Salvador Linares, trabajaba largas jornadas en una fábrica de ensamblaje, mientras su madre, Marta, cosía ropa para las familias de los barrios más acomodados. Pese a sus esfuerzos, la pobreza parecía ser una maldición ineludible. Vicente era el mayor de 6 hermanos, y desde joven sintió el peso de protegerlos. A los 10 años comenzó a trabajar en el mercado central de San Salvador, cargando bultos de frutas y verduras por unas pocas monedas. En aquellos pasillos abarrotados, Lin aprendió una lección que marcaría su vida. En este mundo, sobrevivir no es cuestión de fuerza, sino de estrategia. La violencia en su barrio creció durante los años 70, y cuando Lin tenía 15 años, las pandillas comenzaron a dominar las calles. Inicialmente intentó mantenerse alejado, pero tras la muerte de su hermano menor en un tiroteo entre pandillas rivales, Lin decidió unirse. Si no puedes contra ellos, únete, pensó. Pronto su inteligencia lo hizo destacar. No solo sabía cómo pelear, sino también cómo negociar. A los 20 años, ya lideraba una pequeña facción dentro de la pandilla. Sin embargo, a diferencia de muchos líderes que buscaban el poder por el poder, Lin tenía una visión: convertir las pandillas en una fuerza organizada que pudiera desafiar no solo a las autoridades, sino también a las élites que explotaban a los barrios marginales. Comenzó a estudiar en secreto. En las noches devoraba libros sobre historia militar, política y economía que conseguía en mercados de segunda mano. Inspirado por líderes como Sun Tzu y Maquiavelo, Lin perfeccionó su enfoque. La violencia sin propósito era un desperdicio. Cada movimiento debía tener una meta. En las calles de San Salvador, el nombre del viejo Lin era conocido por todos, pero pocos se atrevían a pronunciarlo en voz alta.
No era un simple pandillero, era una leyenda viviente, un estratega consumado y el cerebro detrás de algunas de las operaciones más ambiciosas de las pandillas salvadoreñas. Su apodo no venía solo de su edad, que rondaba los 60 años, sino de la sabiduría y el respeto que había acumulado a lo largo de décadas en el mundo del crimen organizado. En los años 90, mientras otros líderes pandilleros caían víctimas de su arrogancia, Lin se consolidaba como una figura casi mítica. Su organización operaba con la precisión de un ejército, con códigos estrictos y una red de espionaje que se extendía incluso dentro de las fuerzas de seguridad. Aunque no lo admitía públicamente, mantenía contactos con políticos corruptos y empresarios que buscaban su protección. Durante la Guerra Civil Salvadoreña, 1980 a 1992, Lin jugó a ambos bandos, vendiendo armas y suministros tanto al ejército como a las guerrillas. Fue en esta época cuando adquirió el apodo de Viejo Lin, no tanto por su edad, sino por la astucia con la que manejaba estas transacciones. Para él, las guerras eran negocios y su objetivo era siempre el mismo: garantizar la supervivencia de su gente a cualquier costo. Décadas después, la figura de Lin seguía siendo temida, pero en los últimos años el presidente Nayib Bukele había iniciado una ofensiva sin precedentes contra las pandillas. A través de su Plan Control Territorial, Bukele había militarizado las calles y encarcelado a miles de miembros de pandillas en masivas redadas. Para Lin, esto no era solo una amenaza, era una declaración de guerra. Cuando Gabriela Bukele, de apenas 12 años, fue secuestrada, fue un golpe calculado. Lin sabía que Bukele era un hombre de principios férreos, pero también un padre. Este secuestro no era solo una táctica de presión, era una jugada destinada a obligar a Bukele a sentarse a negociar, algo que nunca había hecho con los líderes pandilleros. El secuestro fue ejecutado con precisión. Gabriela fue interceptada en su camino a casa después de una clase de piano por un grupo de hombres entrenados por Lin. La operación fue tan silenciosa que las autoridades tardaron horas en confirmar su desaparición. Cuando Bukele accedió a reunirse con Lin, las tensiones estaban al máximo. La reunión tuvo lugar en una fábrica abandonada en las afueras de San Salvador, rodeada de militares encubiertos y hombres armados de Lin. Bukele llegó acompañado de su ministro de Seguridad, pero Lin estaba solo, sentado tranquilamente en una silla de madera desgastada. Vestía con sobriedad, como siempre, pero su presencia llenaba la habitación. «Presidente», saludó Lin con una sonrisa que era más una advertencia que un gesto amistoso. «¿Cómo está la familia?» Bukele lo ignoró, directo al grano. «¿Dónde está mi hija?» Lin asintió, como si entendiera el dolor del presidente. «Está segura, sana y salva. Pero lo que me preocupa no es ella, sino lo que está pasando en este país». Bukele apretó los dientes. «No vine a discutir política contigo, Lin. Devuélveme a mi hija y tal vez consideremos una solución pacífica». Lin se rió, una risa seca que resonó en la habitación. «Presidente, usted y yo sabemos que no hay soluciones pacíficas en esta guerra. Pero le diré esto. Si quiere a su hija de vuelta, tendrá que demostrar que está dispuesto a negociar como un hombre de verdad». Lin presentó sus demandas: la liberación de varios líderes pandilleros encarcelados, una pausa en las redadas y, lo más importante, una promesa de que el gobierno abriría un diálogo directo con las pandillas. Bukele escuchó en silencio, pero en su mente ya estaba trazando un plan. Sabía que ceder ahora sería interpretado como un signo de debilidad, pero también entendía que no podía arriesgar la vida de su hija. Finalmente respondió: «Acepto tus condiciones, pero recuerda esto, Lin. Cuando todo esto termine, te buscaré y te encontraré». Lin sonrió, como si la amenaza no le importara.
Eso espero, presidente. Será un placer enfrentarlo una última vez. Gabriela fue liberada al día siguiente, ilesa pero visiblemente traumatizada. El país celebró su regreso, pero la liberación vino acompañada de rumores de traición y concesiones. Muchos acusaron a Bukele de ceder ante los criminales, mientras otros lo defendían, argumentando que ningún padre debería tener que elegir entre su hija y su país. Tras la liberación de Gabriela, el viejo Lin regresó a las sombras, pero no desapareció. Su vida había sido una serie de decisiones difíciles, y esta era solo una más en su largo historial. Sabía que su tiempo estaba contado. Bukele no olvidaría este enfrentamiento. Pero Lin no temía a la muerte. Para él, lo importante era dejar un legado, aunque ese legado estuviera envuelto en sangre y dolor. En su escondite, Lin reflexionaba sobre su vida. Recordaba a su madre cantando mientras cosía, a su padre volviendo a casa con las manos llenas de grasa, y a los amigos que había perdido en las calles. Su vida había sido una guerra constante, y él había elegido pelear en lugar de rendirse. Mientras tanto, Bukele no descansaba. Había cumplido su promesa de detener las redadas, pero en secreto su equipo trabajaba en un plan para capturar al viejo Lin y desmantelar su organización de una vez por todas. El enfrentamiento entre Bukele y el viejo Lin no había terminado. Ambos sabían que el próximo movimiento sería decisivo y que el destino de un país entero estaba en juego. El país que alguna vez fue el más violento del mundo, ahora está haciendo historia con una acción sin precedentes. El Salvador construirá el Secot 2, una nueva megacárcel de máxima seguridad, pero con un giro que está sorprendiendo a todos. Será levantada por los propios reclusos. Más de 3.000 prisioneros serán la mano de obra, sin que el Estado gaste un solo centavo, sin empresas privadas ni contratos millonarios. Esta estrategia está generando tanto aplausos como controversia. ¿Es esta la fórmula definitiva contra el crimen o una apuesta arriesgada? Antes de seguir con este apasionante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Continuamos. ¿Cómo sigue El Salvador revolucionando la seguridad y marcando un antes y un después en la lucha contra el crimen? No creerás lo que viene. Durante años, El Salvador cargó con el título de uno de los países más peligrosos del mundo. Las pandillas MS-13 y Barrio 18 controlaban las calles, sembrando terror en la población. La violencia, las extorsiones y los homicidios eran parte del día a día, y las cárceles del país estaban abarrotadas de pandilleros. Era un lugar donde la violencia se había convertido en parte de la vida cotidiana y el miedo gobernaba las calles. Entre 2015 y 2016, el país vivió los índices de criminalidad más altos de su historia, con tasas de homicidios que superaban las 100 muertes por cada 100.000 habitantes, cifras alarmantes que lo colocaban en el epicentro de la violencia en América Latina. Las pandillas, conocidas como maras, dominaban barrios enteros, estableciendo un régimen de terror en el que los ciudadanos comunes eran extorsionados, amenazados o incluso asesinados por no seguir sus reglas. Las calles estaban llenas de cadáveres, las familias lloraban la pérdida de sus seres queridos y la impunidad reinaba, ya que ni el gobierno ni las fuerzas de seguridad parecían capaces de frenar el derramamiento de sangre. Las dos principales organizaciones criminales que sembraron el caos en el país fueron la Mara Salvatrucha 13, conocida también como MS-13, y el Barrio 18, grupos que surgieron en las calles de Los Ángeles, Estados Unidos, y que, tras la deportación de sus miembros a El Salvador en la década de 1990, encontraron un terreno fértil para expandirse. Estas pandillas no solo se dedicaban al narcotráfico y la extorsión,
sino que también imponían su propia ley en las comunidades, obligando a los jóvenes a unirse a sus filas bajo amenaza de muerte. Muchos comerciantes eran forzados a pagar renta a los pandilleros para poder operar, y aquellos que se negaban sufrían represalias brutales. Los transportistas eran atacados con frecuencia, y no era raro que buses enteros fueran incendiados con pasajeros adentro como castigo para quienes no obedecían sus reglas. La población vivía en constante miedo, sin poder caminar libremente por sus propios barrios, ya que moverse de una zona a otra podía significar la muerte si se cruzaban en el territorio equivocado. Los niños crecían viendo la violencia como algo normal, y las familias enteras preferían encerrarse en sus casas antes que arriesgarse a ser víctimas de un ataque. En aquellos años oscuros, salir después del atardecer era prácticamente una sentencia de muerte en muchas colonias, y el simple hecho de vestir ciertos colores o tener un tatuaje podía ser razón suficiente para ser ejecutado en plena calle. La desesperanza era total, y miles de salvadoreños optaban por huir del país, emprendiendo el peligroso camino hacia Estados Unidos en busca de una vida lejos del terror que las pandillas habían impuesto. Pero en 2019, con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia, todo comenzó a cambiar. Su gobierno puso en marcha el Plan Control Territorial, una estrategia diseñada para erradicar la violencia de las pandillas y devolver la seguridad a las calles. Como parte de este plan, se decretó un régimen de excepción que permitió la captura masiva de presuntos pandilleros, con más de 70,000 detenidos. Las prisiones del país colapsaron. La solución del gobierno: construir el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una mega prisión con capacidad para 40,000 reclusos. Sí, han escuchado bien. 40,000 personas en una misma prisión, un lugar diseñado para aislar por completo a los miembros de las pandillas y terminar con su reinado del terror. La construcción de esta primera prisión en El Salvador también generó gran controversia a nivel internacional, ya que la estrategia de Nayib Bukele para combatir la criminalidad se distanciaba de enfoques tradicionales y encendió un debate sobre los derechos humanos y el tratamiento de los prisioneros. Los medios internacionales no tardaron en señalar las implicaciones que esta mega prisión tendría, no solo para el sistema penitenciario, sino para la vida de los reclusos que serían sometidos a condiciones extremas. La decisión de construir un centro con capacidad para 40,000 presos, muchos de los cuales eran pandilleros, generó preocupaciones por el posible abuso de sus derechos básicos, especialmente considerando que las condiciones de hacinamiento y la falta de recursos en las prisiones del país ya eran un problema grave. Además, el uso de la mano de obra de prisioneros para la construcción de la prisión fue visto como una medida altamente polémica, con críticas que acusaban al gobierno de explotación laboral. Por otro lado, la prisión CECOT también recibió elogios por parte de sectores que veían en ella una solución urgente a la creciente ola de violencia que azotaba el país. Los medios y gobiernos que apoyaron la iniciativa consideraron que la construcción de una megacárcel de alta seguridad podría ser la clave para reducir la influencia de las pandillas y restaurar el orden en El Salvador. El gobierno de Bukele defendió el proyecto, argumentando que era necesario tomar medidas drásticas para frenar el control de las pandillas en las comunidades y proteger a la ciudadanía. Sin embargo, la cárcel se convirtió en un símbolo de la guerra contra el crimen, enfrentándose a la crítica de quienes señalaban que las políticas penitenciarias agresivas de Bukele podrían tener consecuencias a largo plazo para los derechos humanos y que, más que una solución, podrían agravar aún más la situación. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa.
El Secot no es solo una megacárcel, es la piedra angular del plan de Bukele para erradicar el crimen organizado en El Salvador. Con tecnología de punta y medidas de seguridad extremas, este centro ha sido clave en la ofensiva contra las pandillas. Su éxito ha sido tan grande que el gobierno ya tiene en la mira un segundo centro penitenciario, el Secot II. Una nueva cárcel de máxima seguridad que seguirá el mismo modelo. Lo más sorprendente de este proyecto no es solo su magnitud, sino quienes lo construirán. En lugar de contratar a obreros externos, el gobierno anunció que más de 3.000 reclusos con beneficios serán los encargados de levantar la nueva prisión. Se trata de internos con condenas menores a 3 años, que no pertenecen a pandillas y han demostrado buena conducta dentro de las cárceles. Este enfoque tiene 3 grandes ventajas: ahorro de costos al usar mano de obra penitenciaria, reinserción social y rapidez en la ejecución. Con más de 3.000 trabajadores en la obra, se espera que el Secot II esté listo en tiempo récord. El mensaje del gobierno es claro. Las cárceles en El Salvador no solo se llenan, sino que se expanden. Y esta nueva prisión es solo una pieza más en el gran rompecabezas de la guerra contra el crimen. El uso de reclusos en la construcción de obras públicas no es una idea nueva. En muchos países, los internos han participado en proyectos comunitarios como parte de su proceso de rehabilitación. Sin embargo, el hecho de que los propios presos construyan una prisión de máxima seguridad genera un fuerte debate ético y social. El Secot II, la cárcel más segura del mundo. Si el Secot ya es considerada una de las prisiones más seguras del planeta, el gobierno salvadoreño busca que el Secot II lleve esos estándares aún más lejos. Aunque todavía no se han revelado todos los detalles, se espera que esta nueva prisión cuente con medidas de seguridad extremas. La capacidad de reclusión será masiva, con espacio para decenas de miles de internos. Además, incorporará tecnología de punta, como escáneres biométricos, vigilancia con drones y cámaras de reconocimiento facial. Las celdas estarán diseñadas para evitar cualquier intento de fuga o motín. A esto se suma la implementación de trabajo forzado, donde los reclusos deberán realizar actividades productivas como parte de su condena. Pero quizás la medida más estricta sea el aislamiento total, sin contacto con el exterior ni acceso a teléfonos móviles. Con estos elementos, el Secot II se perfila como otro pilar clave en la estrategia del gobierno para erradicar la violencia y el crimen organizado. Si bien la construcción de esta nueva prisión ha sido bien recibida por gran parte de la población salvadoreña, no está exenta de controversias. Uno de los puntos más debatidos es el uso de reclusos como mano de obra gratuita. Aunque el gobierno lo presenta como una oportunidad de reinserción, algunos expertos lo consideran explotación laboral, ya que los internos no recibirán un salario justo por su trabajo. Otro aspecto que genera debate es si este enfoque representa un exceso de mano dura. Mientras que muchos celebran la drástica reducción de la criminalidad, hay quienes cuestionan si el gobierno de Bukele está cruzando la línea entre justicia y abuso de poder. Lo que es innegable es que El Salvador está atravesando una transformación sin precedentes. Para bien o para mal, el Secot II es otro símbolo de una era en la que el crimen ya no dicta las reglas. Las prisiones salvadoreñas han sido descritas como auténticos infiernos en la tierra. Organizaciones de derechos humanos han denunciado en repetidas ocasiones que los reclusos viven en condiciones inhumanas, con un nivel extremo de hacinamiento, falta de acceso a atención médica y alimentación deficiente. En muchas de estas cárceles, los internos pasan 22 o incluso 24 horas encerrados en sus celdas, sin acceso a luz solar ni ventilación adecuada. Además, se han reportado restricciones extremas,
como la prohibición de visitas familiares y la eliminación de cualquier tipo de contacto con el exterior. La vida dentro de estos penales se ha convertido en un régimen de encierro absoluto, donde la desesperación y la violencia son moneda corriente. El Cecot ha sido un lugar tan inesperado en el sistema penitenciario de El Salvador, que ha atraído la atención de creadores de contenido y documentalistas internacionales debido a su rigurosidad y las extremas condiciones que viven los reclusos. A lo largo de los años, este centro de detención se ha convertido en un escenario para documentales y videos, particularmente de aquellos que buscan exponer el sistema penitenciario y las prisiones de máxima seguridad. Los creadores de contenido más famosos de plataformas como YouTube y diferentes redes sociales han utilizado este lugar como telón de fondo para mostrar lo que en muchos casos solo se ve en cárceles de máxima seguridad a nivel mundial. Las imágenes de los reclusos bajo estrictas medidas de control, junto con la alta seguridad que caracteriza a este centro, han generado un enorme interés y discusión entre el público. Mientras que los documentales reflejan la vida cotidiana de aquellos atrapados en uno de los sistemas de encarcelamiento más estrictos del mundo, lo que distingue al Cecot es la extrema vigilancia y las condiciones de seguridad que rivalizan con las de las prisiones más notorias y temidas del mundo, como las que existen en Estados Unidos o Rusia. Gracias a la implementación de tecnología de punta, como cámaras de vigilancia, escáneres biométricos y vigilancia con drones, el Cecot se presenta como un lugar donde la seguridad y el control total sobre los reclusos son la norma. Estos aspectos han hecho que los documentalistas y creadores de contenido consideren al Cecot como un referente mundial para entender cómo operan las cárceles de máxima seguridad, un entorno de reclusión casi hermético donde la disciplina y el aislamiento total son esenciales para evitar cualquier intento de fuga o rebelión. A pesar de que la mano dura del gobierno ha reducido los índices de criminalidad en las calles, muchos cuestionan si esta estrategia justifica la violación de los derechos básicos de los reclusos. El control totalitario dentro de las prisiones genera dudas sobre si el castigo está cruzando la línea hacia la tortura. Respecto a esto, el presidente Nayib Bukele ha mantenido una postura firme y constante frente a las políticas penitenciarias de su gobierno, especialmente en lo que respecta al Cecot y las condiciones dentro de las cárceles. Bukele ha respondido a las acusaciones de violación de derechos humanos con contundencia, diciendo que si fuera por él, los reclusos recibirían una sola comida al día, ya que, según él, no respetaron los derechos de aquellos que murieron a manos de las pandillas. Para el presidente, el sufrimiento de las víctimas y la violencia que éstas generaron en la sociedad salvadoreña justifica un trato más severo hacia los delincuentes encarcelados, argumentando que la prioridad es garantizar la seguridad de los ciudadanos y hacer que los responsables paguen por los crímenes cometidos. Además, Bukele ha dejado claro que, mientras él sea presidente, las políticas de mano dura no solo se mantendrán, sino que se intensificarán. A lo largo de su mandato, ha afirmado repetidamente que su enfoque hacia los reclusos no se basa en la rehabilitación o el bienestar, sino en la justicia para las víctimas y el restablecimiento del orden en el país. Con estas declaraciones, Bukele ha creado una polarización en la sociedad salvadoreña entre quienes apoyan su lucha contra el crimen y quienes cuestionan los métodos utilizados. Pero lo cierto es que, hasta el momento, el presidente se mantiene firme en su convicción de que las medidas de extrema seguridad son necesarias para enfrentar la violencia que tanto ha marcado a El Salvador. Uno de los principales temores sobre el Cecot II es la falta de supervisión. La historia ha demostrado que, cuando se otorgan poderes absolutos sin regulaciones claras, los abusos no tardan en aparecer. Los críticos advierten que,
Sin un monitoreo adecuado, las autoridades penitenciarias podrían caer en prácticas de corrupción, maltratos o incluso la explotación de los reclusos. La construcción de una cárcel bajo un régimen tan estricto y sin la intervención de organismos externos genera dudas sobre posibles violaciones a los derechos humanos. Además, está el riesgo de que los mismos funcionarios encargados de velar por la seguridad terminen beneficiándose económicamente del trabajo de los reclusos. ¿Serán realmente reintegrados con oportunidades de rehabilitación o simplemente utilizados como mano de obra gratuita para abaratar costos? ¿Cómo impactará el SECOT II en El Salvador? La construcción del SECOT II representa un nuevo paso en la estrategia de Bukele para erradicar el crimen organizado y consolidar su modelo de seguridad basado en el encarcelamiento masivo y la represión total. Con esta prisión de máxima seguridad, el gobierno busca garantizar que los pandilleros nunca vuelvan a sembrar el terror en la sociedad. Sin embargo, el uso de reclusos para construir la propia prisión, donde serán encerrados, ha generado un intenso debate. Por un lado, es una estrategia innovadora que reduce costos y acelera los plazos de construcción. Pero por otro, abre una discusión sobre derechos humanos, explotación laboral y las verdaderas condiciones dentro de los penales. A medida que avance la obra, será clave observar cómo se desarrollan los trabajos, si se respetan las garantías mínimas para los internos y si realmente esta prisión se convierte en una solución efectiva o en una nueva fuente de controversia. Lo que es seguro es que el SECOT II marcará un antes y un después en la política carcelaria de El Salvador. Resta ver si su impacto será el de una fortaleza que garantice la paz o el de una bomba de tiempo que traerá consecuencias inesperadas. Lo cierto es que, a pesar de que esto parece ser un gran logro para todos los salvadoreños, quienes hoy pueden caminar por las calles con una tranquilidad que hace unos años parecía imposible, las políticas penitenciarias de Bukele siguen siendo un tema de debate candente. La construcción del SECOT y la inminente llegada del SECOT II han consolidado un modelo de seguridad basado en el encarcelamiento masivo y el aislamiento total de los criminales, lo que ha permitido una reducción histórica de la violencia en el país. Sin embargo, este éxito tiene un precio. Las denuncias sobre posibles abusos a los derechos humanos dentro de las cárceles, la falta de procesos judiciales transparentes y el temor de que el poder absoluto del gobierno derive en abusos han generado fuertes críticas tanto a nivel nacional como internacional. Para algunos, la paz alcanzada en las calles no justifica los métodos utilizados para conseguirla, pues sostienen que se ha sacrificado la democracia y el respeto a las garantías individuales en el camino. Desde la sociedad civil hasta la prensa internacional, muchas voces se han alzado en contra de la estrategia de Bukele, señalando que su modelo de seguridad se basa en medidas extremas que, si bien han mostrado resultados inmediatos, podrían generar problemas a largo plazo. Medios extranjeros cuestionan la falta de un verdadero Estado de Derecho en la lucha contra el crimen. Además, el hecho de que miles de personas hayan sido encarceladas sin una sentencia firme o que las condiciones dentro de las prisiones sean extremadamente rigurosas ha llevado a algunos a calificar el sistema como una versión moderna del autoritarismo disfrazado de orden. A pesar de los logros en seguridad, persiste la duda sobre si este modelo es sostenible en el tiempo o si en algún momento la balanza se inclinará hacia el abuso de poder. Pero así como tiene críticos, Bukele también cuenta con una enorme base de apoyo dentro y fuera de El Salvador. Muchos ciudadanos, cansados de años de terror impuesto por las pandillas, celebran el cambio radical que ha experimentado el país y consideran que los derechos de los criminales no deben estar por encima del bienestar de la sociedad.
Además, en otros países de América Latina, donde la violencia y el crimen organizado siguen siendo una amenaza constante, cada vez más personas y líderes políticos ven con buenos ojos la estrategia salvadoreña y sueñan con replicarla en sus propios territorios. Para ellos, Bukele ha demostrado que es posible derrotar al crimen con mano dura y que las garantías individuales de los delincuentes no deberían ser un obstáculo para devolver la seguridad a la gente honrada. Así, mientras algunos lo critican por sus métodos, otros lo aplauden como el líder que logró lo que parecía imposible: transformar El Salvador de un país sumido en el miedo a uno donde la gente vuelve a vivir sin cadenas. ¿Crees que es buena idea la construcción de un segundo SECOT? Y así es como El Salvador está llevando a cabo una transformación radical en su lucha contra el crimen con el ambicioso proyecto del SECOT 2. Una cárcel que no solo busca albergar a los delincuentes, sino que también está siendo construida por los propios reclusos. Esta estrategia ha generado tanto admiración como controversia y plantea preguntas importantes sobre el futuro de la seguridad en el país. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que esta es la solución definitiva para combatir la violencia o es un enfoque arriesgado que podría tener consecuencias inesperadas? Déjanos tu comentario aquí abajo, ya que tu voz es fundamental en esta conversación. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos, donde continuaremos trayendo historias impactantes y análisis profundos sobre lo que sucede en el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo. Tu apoyo es invaluable y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.